Hola gente de Unifans, bienvenidos al bloque del 30 aniversario de la película de las Tortugas Ninja. Tenemos tres invitados, el primero de ellos es Marto de Marto Ilustraciones, Hola, gentes. el segundo de ellos es Phil de Figuras ¿Qué, de Acción Argentina qué tal? Y en representación del canal de YouTube Vinilos Games. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? y Pablo de Unifans. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, estamos con ganas de celebrar el 30 aniversario de las Tortugas Ninja, pero como hicimos el año pasado para el 35 aniversario de las Tortugas en general, queremos hacer un pequeño homenaje, un repaso a lo que fue la trayectoria de las Tortugas Ninja. Lo vamos a hacer bien acotado y lo vamos a hacer en imágenes y lo vamos a comentar. Porque las Tortugas, más allá de su película live action original de 1990, tuvo un éxito rotundo en todas las categorías. Y esto nos pareció el año pasado y nos parece de nuevo este año, un dato muy destacable de esta franquicia, porque no es común que un cómic importante o un superhéroe importante triunfe en todo lo que hace. Y las Tortugas Ninja merecen que le reconozcamos esto. Su origen se remonta al cómic, este cómic blanco y negro, no sé si lo llegan a ver. Es un cómic de industria independiente, hecho por Eastman y Lev. Son páginas que parecen de un manga. Díganme si lo leyeron. Yo lo conozco nada más, no tuve todavía la oportunidad de leerlo puntualmente, pero Es sí un cómic Yo, adulto, es un yo leí cómic. el primer episodio muy distinto de todo, muy, muy, muy raro Yo, es. yo leí un par de números también en su momento, pero más por curiosidad a ver de cuál era el origen de las tortugas, que admito yo las conocí a través de la película, de esta película que estamos celebrando hoy. Y por supuesto, ni siquiera se podía inferir en ese momento el éxito comercial que iban a tener, porque este cómic se distribuía prácticamente en forma de fanzine, en pequeñas tiendas y en convenciones, pero inmediatamente llamó la atención de la gente, de chicos, de adolescentes y también de adultos, ya que el cómic en realidad no era para chicos, pero tampoco era un policial noir, un policial negro. Inmediatamente saltaron a la industria editorial, a la industria competitiva. El cómic que todos conocemos de Tortugas Ninjas, que era ya a color y tenía la impronta que le conocemos hoy en día, de que cada uno tenía su propia personalidad y ya era así más tirando adolescente, que explotaba mucho la rebeldía de las tortugas. Se editó también en Argentina, todos los cómics de tortugas prácticamente se editaron en Argentina. Acá tenemos un ejemplo. Olipi, vos tenés uno también, ¿no? Sí, y este es uno muy especial porque yo hice un dibujo y está publicado. No sé si Esto es lo como un ven. tomo recopilatorio, tiene muchas Sí, páginas y unos 10 números. este es el dibujo que yo hice, este de abajo. mira qué chu. Y esto lo Sí, estamos mostrando para ilustrar que el cómic llegó, imagínense, a la Argentina, o sea que se editó prácticamente en todos los países de los que uno puede imaginar que tienen industria editorial. Para este entonces ya el éxito era patente, era una de las franquicias más explotadas, y eso que el cómic no era un medio masivo en aquella época. Había que ser fans de los superhéroes y de los cómics en particular, superhéroes. Luego vino la serie de animación, que la vimos todos porque se emitió en un canal de aire, no había cable en aquella época, y yo supongo que todos lo vieron, y algo que seguramente les quedó grabado, que eran los colores particulares de las tortugas, su afición por la pizza, y el humor que tenían, y la cantidad de personajes que sacaban, porque después pasaban a la línea de juguetes. Todo lo que veíamos en la tele lo queríamos comprar en juguetes. ¿Ustedes se acuerdan de esta Exacto. serie? Sí, por supuesto. Todas las sí, Pero series por de supuesto. dibujos, todas las series de dibujos de los 80 eran básicamente comerciales glorificados. Y los de Era las que, tortugas superaron ese umbral de ser una propaganda. La serie animada de las tortugas ninjas estaba buena, además, por eso le fue bien. sí, tal mm, cual. Todos, Tal cual es muy todos tenemos gracioso. un recuerdo. Sí, sí. Eh, yo no sé si Las voces puntualmente un de las recuerdo. tortugas en castellano nos quedaron grabados a todos, supongo. Sí, No, eso es verdad, yo sí. no, porque yo ya la serie, la vi en inglés directamente. Como decía, yo conocí las Tortugas Ninja como película primero y después empecé a
rebuscar para atrás. Y cuando empecé a rebuscar, me fui directamente al inglés por una cuestión de que ya no la pasaban en televisión cuando yo la conocí. Entonces, yo eso me quedo aparte y confío en lo que ustedes me digan. Y también tuvieron una remake, porque las Tortugas tuvieron varias series animadas, siendo una de las últimas muy popular, pero también que tuvo cambios bastante importantes con respecto a la clásica, ¿no? Sí, tuvo muchos Todas cambios las armas, cambiaron todas las armas, la raza de Abril O'Neil, además de que el líder era Rafael y no Leonardo. Al menos hasta los últimos 5 segundos de serie que Splinter sugiere que Leonardo es el líder. En los últimos 5 segundos que termina la ¿Funciona a serie. modo de precuela o simplemente le cambiaron el liderazgo? No, siempre fue Rafael desde el primer episodio. Es como trataron de hacer como una especie de precuela a la serie, no se sabe bien. Yo no la seguí la serie no me pareció. No, esta ya también la vi muy poco. O sea, cambiaron muchos elementos, medio raro, mucha magia. Por ejemplo, Casey Jones aparece al final y no lo ves venir porque no le cambian el género, el nombre y no te das cuenta hasta el último episodio final. Tiene una impronta muy de cartoon, bastante infantil, y se desprende esta sí de esas series ochentosas como era la primera serie de Tortugas Ninja animada, que tenías un aire un poquito a aquellas series como He-Man o Thundercats. En cambio, estas nuevas ya directamente apuntan al público de Cartoon Network, de Nickelodeon, pero tuvo éxito y esto les permitió seguir y tuvieron sus propios juegos incluso. Otra cosa que estábamos hablando era la línea de juguetes, que todos tuvimos la colección de las Tortugas Ninja de aquella época. Lo de la línea de figuras, que es puntualmente mi especialidad, se puede decir, si bien no colecciono Tortugas Ninjas, conozco bastante lo que es el tema de Tortugas Ninjas. Pero justo también viene colado con lo que decías anteriormente de las series. Como todo esta el me mundo la regaló sabe, Marto, el que está acá al lado. Bueno, como les decía, puntualmente a partir de los 2000 o cuando se finalizó la serie de dibujos animados que todos veíamos de chiquitos, se podría decir, los derechos pasaron a Nickelodeon. Entonces ahí es cuando Nickelodeon hizo 2 lanzamientos importantes, que fue la serie del 2003, que es considerada una de las mejores, también fue muy larga, tuvo muchas cosas y tuvo un cierre de serie muy especial, que fue el especial conocido como Tortugas para Siempre o Tortugas Forever Turtles, que es donde se mezclan sobre todo las de la serie animada del 2003, la de los 90, y en la última parte ya aparece un guiño muy importante, que son las del cómic inicial, o sea, las del universo Prime, como les dicen ahí. Pero bueno, también muy importante es el hecho de que antes de la serie animada que todo el mundo conoce, se hizo en base a las figuras. En ese momento los creadores buscaban quién podía producir esta suerte de figuras, y el único que les dio, por así bolilla, fue esta compañía llamada Playmates, que muchos la conocerán también, o muchos del palo del señor Marto, que la conocerán por haber hecho las figuras de Star Trek, una colección increíble de figuras. Qué grande, Marto, no me puede fallar. Y bueno, no obstante, Playmate le dijo, todo bien, pero venderte una figura de un cómic así como que no me sirve. ¿Qué me sirve? Hacer una serie animada. Por eso, dentro de su diseño, ellos empezaron a cambiar los colores para diferenciarlas, porque en blanco y negro como que son todas parecidas. Y Playmate dijo, no me sirve vender, porque me van a comprar una azul o una sola tortuga. Yo quiero vender las porque 4. Antes eran todas verdes y tenían el antifaz rojo. Exacto. Por eso uno de los diseñadores de Playmates tuvieron esta gran idea, porque ya se volvió canónico prácticamente. Tuvieron esta gran idea de cambiarle no solo las antifaces, sino que cambiarle el color de piel. Por eso, como en la foto que estamos viendo, son tan específicas. Y obviamente, en la serie fue un boom, las figuras fueron un boom, y la colección no es grande, es enorme, teniendo personajes de todos, incluso las tortugas más divertidas que nosotros conocemos, que son las tortugas disfrazadas.
donde sí, tenemos a exacto. todos los personajes disfrazados de cualquier cosa, incluso hay de cazafantasmas, que son oficiales, y de Star Trek, que son oficiales. Sí, me acuerdo de haberlas Eso Nunca visto en su volvió a haber momento. una línea de tortugas ninja, de juguetes de tortugas ninjas tan numerosa, pero lo que sí pasó es que cada vez que salía una serie o una película animada, sacaban una línea propia y se la vendían, sea al mismo público sí, o ya a la generación siguiente. por eso, de hecho la serie 2003, de hecho todas las series a partir de esa, todas tuvieron sus figuras previamente dichos, y todas gozaron una gran cantidad dentro de lo que son la Wave, de mucha cantidad de figuras. La de 2003 es una serie que no solamente duró muchísimo, sino que también tuvo muchísima cantidad de figuras. Incluso parte de los santos griales dentro de la colección de tortugas ninjas se comparten entre un par de personajes de esta clásica de los 90 y muchos son de esa serie de 2003 que se consideran como parte de los inconseguibles o suerte de los santos griales de la colección completa global de tortugas ninjas. Así que todas gozaron de una gran popularidad, inclusive la última serie Y se gozan fabricaban en porque distintos países también. sí, se fabricaban en distintos países, eso es la ventaja. Eso fue inicialmente la movida noventera, que es como pasó con muchas series, Cazafantasmas, He-Man, Mask. Acá se llegaron a producir, acá se producieron los clásicos, las Cuatro Tortugas, el Destructor, Splinter, Foot Soldier y Rocoso y Bebop. Obviamente después se fabricaron un par más de cosas, pero ya después entraron en todo lo que es importación. Y a partir de la serie 2003, que es donde Nickelodeon agarra completamente los derechos, ya Playmates no la fabrica. Creo que fabrica hasta el principio de los 2000, después ya no fabrica más Playmates. Ya pasan a manos de otras fábricas y bueno, ya quedaron netamente en importación. No es que Y se dedicaron a... estas figuras que estamos viendo, que eran de las primeras, además Sí, marcaron como una pauta para lo que fue el mercado de figuras de acción o juguetes de este tipo de cartoons, porque también lo adaptaron Biker Mice, los Street Sharks, los Cazafantasmas, un montón claro, de... Horas. Bueno, igual aclarando que Cazafantasmas es anterior, un toque anteriores. Porque acá, si no me equivoco, la primera colección fue en el verano de 1988. Nosotros ya para ese momento ya teníamos Cazafantasmas. Creo que las últimas fueron 90-92 de Cazafantasmas. Pero sí, en esa suerte de los 90 hubo fiebre por muchas cosas y una de las fiebres fueron las fiebres de las tortugas ninjas. Todo salía con cara de tortugas ninjas y las figuras no se quedaron atrás. Y esta escala, por así decirlo, le quitó el lugar a la escala de 5,5 que tenían los Masters of the Universe, que habían reinado desde el 82 hasta el 87. Exacto. Cuando salen las tortugas, achican la escala para producir muchísimos más personajes. Y bueno, eso también ayudó mucho al boom, porque además el precio era Sí, bajo. sí, el precio era bajo, sí. Otro de los campos en los que las tortugas triunfaron, sobre todo si tenés más de 30 años, fue en los videojuegos. Los arcades, que es el que estamos viendo, que permitían jugar hasta 4 personajes en este juego que eran 2D y se conseguía en cualquier país del mundo porque fue un éxito terrible. Está basado en los juegos tipo Double Dragon, los beat'em up o los brawler como les dicen ahora, y era muy entretenido porque fue el primero que fue un éxito en este género, porque si bien, bueno, Double Dragon justamente había sido el que inauguró, popularizó este tipo de peleas, la verdad que no era tan bueno. El de las tortugas fue el primero que todo el mundo que lo jugaba, chico, chica, niño o adolescente, incluso adultos, les gustaba. O sea, incluso si no eran fan de las tortugas, incluso si no eran fan de los videojuegos, porque era muy divertido ir con las tortugas repartiendo palos durante tantos niveles. Ustedes lo llegaron a jugar, ¿no? Sí, muy Sí. buen juego, muy era buen buen juego. juego. Hablando de Creo santos que- griales, como dice Phil, estaba Sunset Riders y Oh, el X-Men, Pride of the X-Men. Eran los tres beat'em up. oh, El santo grial de los beat'em up son esos tres juegos. bueno, Si tenés más de te, 30. no te olvides del Alien vs Depredador de media pila, no, por favor, No, pero ese es más Ese- moderno. por favor. Es más Bueno, moderno que estos. Claro, el Alien vs Predator es de mediados de los 90, pero está bien.
Hasta ahí, de hecho creo que fue el último gran beat'em up que salió, porque debe ser de 95, 94, 95, estos eran de fines de los 80, y la verdad es que cuando salieron para la NES y para la Sega Genesis volvieron a ser un boom, porque además, como tenían que bajarle los requisitos, los gráficos eran distintos, y no se podía jugar a 4, obviamente se jugaba a 2, pero los habían hecho como más chiquitos los juegos, y entonces uno los volvía a comprar en la Family y después los volvía a comprar en la Sega. Todo en 2D, pero eran los mismos juegos que los hacían una y otra vez. Bueno, Y había, hubo un problema con un juego de las tortugas ¿cuál? por esa reducción. Creo que fue el de PC, de un port, que había una parte que supuestamente estaba mal codificada y el juego terminaba ahí, no la podías pasar. Ese O fue el sea, primer juego de Tortugas Ninja, la versión si vos tenías la versión PAL, creo que era la europea, no podías hacer un salto, sí, es una sí, sí, locura. estaba mal codificada esa parte y el juego terminaba ahí. No podías pasarlo, no importa cuánto lo intentaras, no llegaba a saltar. Es verdad, sí, sí. Y ese no era un beat'em up, ese era un juego de plataformas y de acción. Y bueno, todo esto también se puede jugar con emuladores hoy en día. Y los retro video gamers se vuelven locos por los juegos de las tortugas, porque conseguir estos cartuchos es como la gloria de los gamers, de los retro gamers. Y por supuesto tuvieron remake, porque los juegos de las tortugas, cada vez que salía una serie, salía un juego, y cada vez que salía una película animada salía un juego, y de repente empezaban a salir secuelas de los juegos, aunque no se basaran en nada. Los inventaban y eran todos iguales, porque eran todos beat'em up, brawlers, o hack and slash, como les quieran decir, y creo que ya son como 40 juegos que debe haber de las tortugas, y la verdad, uno los jugaba uno atrás del otro, 2 o 3 por año, y no se aburría nunca. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, sí, nosotros en el canal donde estoy, Vinilos Games, de hecho tenemos un video especial de las Tortugas Ninjas, pero que no tenía nada que ver con el aniversario. Después pasaré más chivo. Sí, tiene una gran cantidad de videojuegos y obviamente algunos con mejor, más buena calidad, menos gráficos, más gráficos. Pero sí se coinciden que los 16 bits, por así llamarlo, de los videojuegos, sí fuera una de las mejores épocas para Tortugas Ninja, sí. Los de esa época eran increíbles, estaban todos buenos los juegos. Igual no le pesó para nada el cambio de 2D a 3D, la verdad que les resultó bastante bien. Cosa que como esto se basaba en un cartoon y un cómic, al ver a las tortugas en 2D nos identificábamos mucho, y cuando pasó al 3D, yo me acuerdo lo primero que pensé es cómo van a quedar las tortugas en 3 dimensiones. Y las habían rediseñado, pero el juego era igual de entretenido, y aunque en ese caso ya lo jugaba solo porque estaba en mi época de estudiante, la verdad me parecieron bastante buenos. Vos, Polipi, jugaste el juego de las tortugas. Sí, en el Family. Así, yo me acuerdo que hacíamos competencia con los amigos, porque si cambiabas a modo B te podías pelear entre sí, y siempre peleabas uno contra uno. O estabas jugando y le pegabas a otro por accidente. Y estos Pero juegos era en un 3D, buen ¿qué te juego. parecían? Era divertido el juego de Family. Eran todos buenos. Y los juegos nuevos en 3D que salieron para Xbox, para PC y todos estos que estamos viendo. No los consigo. No sé dónde conseguirlos. Marto, vos que diseñás en 3D de Marto Ilustraciones, ¿qué te pareció el pasaje de las tortugas de 2D a 3D? Mira, la verdad es que no los he visto en movimiento, por lo que estoy viendo acá en la imagen. Es un buen traspaso a nivel gráfico. Se mantiene en el estilo del dibujo, me imagino que en movimiento y en fluidez también deben estar igual. Ahí igual hay una cosa, uno por lo menos ya tenía una idea de cómo se iban a ver las tortugas, independientemente del diseño, gracias a la película. La película, creo que eso fue, digamos, que nos pasa con un montón de otras cosas, el poder ver en carne y hueso, en 3 dimensiones, realmente lo que uno veía como dibujitos 2D o como historieta. Entonces, por lo menos yo sé que en mi caso, el choque del paso del 2D al 3D fue mínimo porque, ya las había visto en la película. Entonces, ¿cómo se llama?
Después a lo que es diseño específicamente de 3D de esto, no sé bien de qué generación es el juego, pero no pinta ser de mala calidad ni mucho menos. En muchas veces una calidad intermedia, si lo haces muy alta calidad está genial, si tenés el aparato para jugarlo, tenés la PC o la consola que se lo banque, pero por lo que veo acá tienen un buen balance entre lo que es calidad gráfica y jugabilidad. Acá nos vamos a meter en el terreno de los live action, ya que lo querían. Acá tenemos uno de los ejemplares. Esto es una bizarreada, que es la gira de teatro musical que habían hecho las Tortugas, que eran unos trajes así de goma, con los que los pobres actores se metían durante 2 horas ahí adentro y salían al escenario a tocar, a hacer playback, obviamente. Creo que sí, habían llegado acá a la Argentina, yo me acuerdo que llegaron a algún teatro, estuvieron, aunque sea una semana. Sí, más o menos para la época de la película llegaron. Yo me acuerdo de eso. Y fueron criticadas, muy mal criticadas, pero los chicos iban. Yo no la vi, pero los chicos en general iban y tuvieron mucho éxito. Por eso estuvieron en todo el mundo. Sí, es que es algo que fue una corriente en Estados Unidos a mediados, finales de los 80, de que todo lo que era un dibujito animado lo hacían un musical live action, tipo lo que era para los, digamos, acá voy a mostrar el documento, el Holiday on Ice que teníamos nosotros acá, que venían todos los espectáculos de Disney on Ice y demás. Allá con esto lo hicieron, vos podés ver, hay de Thundercats, hay de He-Man dando vueltas, todo lo que eran los dibujos de los 80 le hacían alguna cosa por el estilo. Hubo uno de Mortal Kombat también. Así que date una idea de lo que era el negocio que movía todo esto. Bueno, y acá llegamos a nuestra homenajeada, la primera película live action, que es de 1990, que tiene la peculiaridad de haber sido la primera representación en carne y hueso de las tortugas. Son tal cual las estamos viendo en este momento en pantalla, eran unos trajes muy complejos con animatronics incluido, y más allá de que estaba Casey Jones, Avril O'Neil era la única persona protagonista que veíamos. También teníamos al Destructor, pero usaba una máscara, y las tortugas se comían el protagonismo. Marto, vos que sos crítico de cine, hacenos un pantallazo de lo que fue la película Las Tortugas Ninja de 1990. Bueno, para arrancar fue un parto de poder hacerla. Todos los grandes estudios no se animaban a agarrarla porque Fox pasó de hacer la película, Warner Brothers pasó a hacer la película, Disney pasó a hacer la película. ¿Por qué no quería comprar los derechos? Porque tenían miedo que le pasara como le pasó a Masters of the Universe, que habían hecho la película, empezaron a bajar las ventas de los juguetes, la película fue un desastre y fue un fracaso en taquilla, entonces tenían miedo que les pasara eso. La terminó agarrando una empresa que se dedicaba a hacer películas de artes marciales en Hong Kong, que se llama Golden Harvest, y agarraron un director que nadie lo conocía. Lo único conocido que había hecho hasta la época eran videos musicales que hoy en día, para el que le gusta la música de los 80, son algunas canciones, Summer of 69 de Bryan Adams, Take On Me de A-ha, Money for Nothing de Dire Straits y Billie Jean de Michael Jackson. Es decir, son nombres heavies en lo que es el mundo de la música. Pero lo que era películas, el chavo no había hecho poco y nada. Se llama Steve Barron y creo que nunca más lo escuchamos nombrar en ninguna otra cosa. La película resultó ser mucho más oscura de lo que esperaban, teniendo en cuenta lo que era el material original. Es decir, lo que la gente consideraba el material original, que no era la historieta. La gente pensaba que era la adaptación del dibujo animado, que muchas de las decisiones gráficas de la película, como para mantener las bandanas de colores y las armas y las personalidades de los personajes, eran sacados directamente del dibujo y no del cómic. Hubo otros cambios, como por ejemplo que April no aparece con el traje amarillo, solamente aparece con un poncho. Eso es en parte porque a la actriz no le gustó el traje que le habían puesto. El director lo quiso poner, la actriz dijo no. La actriz dio bastantes problemas, porque además después se quejó mucho de que la hacían trabajar 6 días por semana, que la película era muy violenta, que también era otra queja que vino de otro lado, pero bueno, ese es el motivo también por el cual esta chica no volvió a trabajar más en las películas de Tortugas Ninja. Y los animatronics que nombrabas vos
todo lo que era el mecanismo de las cabezas principalmente, los hizo Jim Henson, el creador de los Muppets y de Plaza Sésamo, que también dijo, es muy violenta la película, pero la hizo porque le debía un favor al director. El director había trabajado con él en otro proyecto, y gracias a lo que este director hizo, ese proyecto se volvió un éxito, que es El Contador de Historias. Y entonces el chabón dijo, bueno, ¿sabes qué? Vos me hiciste este favor, me sacaste este proyecto adelante, yo te voy a sacar tu proyecto adelante. Muchas de las técnicas que se usaron para los animatronics de las Tortugas Ninja fueron revolucionarias. La película, además, lo que tiene es que fue con un presupuesto bastante bajo, no fue una gran superproducción. Y además tuvieron la suerte que la empezaron a filmar poco después de que se estrenó la Batman de Tim Burton. Entonces no tuvieron que competir con otra película del género. Después, bueno, como decía, la película era oscura porque jugaba mucho con la iluminación tipo policial noir para mantener en un primer momento a las tortugas ocultas, no darlas, digamos, como en una buena película de terror que te mantienen el bicho oculto hasta que es el momento real de verlo. Es una película dramática que mezcla muchas escenas de humor, muchas escenas de acción, muchas escenas de artes marciales propiamente dichas, pero el hincapié que hace la película en lo que era la decadencia social y de la adolescencia y en el drama que vivían los protagonistas, que eran 4 adolescentes y había un niño adolescente humano, está presente en toda la película. La pérdida del maestro Splinter, la mafia japonesa que llevaba a los chicos por mal camino, son todos elementos que se alejan de lo que era el cine de aquella época, como por ejemplo Batman o las viejas películas de Superman. Sí, no, y además que, volviendo a las Tortugas Ninja, digamos, apuntan a otro lado de la adolescencia, que el dibujito iba al lado jovial de la adolescencia. Pero en esta película vos ves lo que es, además de lo que vos nombrás, de la pérdida del ser querido, la alienación de los adolescentes, el no encajar en el ambiente y el que... La rebeldía que tienen hacia el maestro Splinter también. Bueno, uno de los íconos de Tortugas Ninjas es la distinta personalidad que tienen cada uno de los 4 protagonistas. Leonardo, Donatello, Rafael, Miguel Ángel, tienen una personalidad muy marcada que va más allá de la bandana de colores o de las armas. ¿Ustedes qué recuerdan de cada personaje? Bueno, Donatello es el que hace, es el inteligente, es siempre el que hace las máquinas, todo, siempre fue el genio del grupo creando las cosas. Después Rafael es el divertido, Rafael es el enojado, siempre tratando de pelear, es el problemático, y Leonardo es el líder, el sabio, el que siempre... la voz de la... Miguel Ángel es el gracioso. ¿Sí? Ah, te dijiste 2 veces Rafael. No, dije Miguel Ángel es el divertido, Rafael es el problemático. Ya la misma canción que tenían las tortugas te decía, Donatello hace máquinas, Leo es el líder, y en la película, a ver, Marto, vos, ¿cómo ves en la película que se retratan las personalidades de las 4 tortugas en relación, por ejemplo, a la animación y al cómic? Y todo eso que estaban diciendo recién se mantiene bastante, sí se le da mucho más énfasis a lo que es la relación entre Leonardo y Rafael, porque tienen los dos filosofías muy distintas, que es algo que abunda en el cine de artes marciales. Tenés el personaje que es más sabio, más calmo, más zen, que en este caso sería Leonardo, y que al mismo tiempo es, digamos, al ser el líder, lo podemos marcar como el primogénito, entonces es el que lleva la voz de mando y es el que se impone. Y Rafa es el más adolescente de ellos, porque es el que tiene más furia, es el que busca pelear y busca la solución más rápida, de pronto no la más aconsejable. Y eso es gran parte de lo que lleva el desarrollo de los personajes. La película se centra en ellos, tanto que se pelean, Rafa se va solo, lo cagan a piñas, y se tienen que escapar a una granja porque les destruyen
las alcantarillas donde ellos viven, y gran parte de esas escenas en la granja es ellos dos emparchando su relación y después entrenándose para poder volver y pelear con el destructor como un equipo, como hermanos. Entonces, la película enfoca las personalidades de ellos como 4 entidades distintas, cada una con su arista, que forman un todo mucho más unido y mucho más fuerte, que es lo que siempre les había querido inculcar a Splinter, y que ellos, como adolescentes rebeldes que eran, no lo aprenden hasta que él no está. Eso también, como vos traías a colación antes, lo utilizan de una forma bastante pesada para lo que era el desarrollo en el dibujo, pero que a la larga es en gran parte lo que hace que la película sea exitosa, porque resuena con adolescentes que están pasando por situaciones similares, resuena con los chicos que ven la camaradería, el amor fraternal entre ellos, resuena en los padres que ven de pronto, se identifican con Splinter y ven el problema de cómo manejar a los chicos, a los adolescentes. O sea, entonces tenía un mensaje que, dentro de toda esa violencia que todo el mundo denunciaba, era un mensaje bastante positivo y, ¿cómo se llama? Tenía esa dosis de drama que faltaba en otras películas, que faltaba, salvo, digamos, acá el drama te lleva a la película, a diferencia de ser un punto de guión, como por ejemplo era en la primera película de Superman con la muerte de Lois Lane y la vuelta en el tiempo para resucitarla, era lo único dramático que te pasaba en la película, entonces estaba ahí. Vos sabés que tocaste un tema interesante, que cuando dijiste que Rafael era el personaje más adolescente. No lo hicieron a propósito, si bien le dieron personalidades bien distintas, pero esto era normal en cualquier serie de aquella época. Cada tortuga ninja representa una faceta de la adolescencia, pero no hay uno que sea más adolescente que el otro. Sin embargo, todos los que lo vemos, en virtud de cómo somos y de cómo son los adolescentes en cada sociedad, vemos a uno de las tortugas como el más representativo de la adolescencia. Por ejemplo, los norteamericanos seguramente verán a Leonardo como el adolescente ideal, porque lo ven como líder, lo ven como el que empuja el carro, como si fuese el líder de los colegios. Viste que allá son muy competitivos, sí, los adolescentes que buscan la popularidad. Otros quizás, no sé, se me ocurre por decir, en Japón quizás vean más a Donatello o a Miguel Ángel como el adolescente, porque por un lado son muy jóvenes, por otro lado son muy intelectuales, de buscar su lugar, de saber cuándo callar y cómo respetar la autoridad. Y posiblemente nosotros lo veamos a Rafa como el más adolescente, porque en nuestra sociedad latinoamericana quizás los adolescentes tienen ese ímpetu de desafiar más a la autoridad, incluso de enfrentarse al líder mismo del grupo, porque acá la calle era distinta a lo que seguramente era en Japón. Entonces nosotros seguramente le tenemos un aprecio especial a Rafael. Por eso, bueno, justamente lo volvemos a traer acá a Rafael. Claro, yo te voy a hacer solamente una acotación por cómo yo lo veo, y también desde mi perspectiva como artista marcial. Yo te voy a cambiar, que en Estados Unidos el prototipo adolescente es Miguel Ángel, porque es más fiestero, más, vamos, y un poquito de Rafa también, ojo. Pero el mal ejemplo de adolescente es Miguel Ángel. No, cágate de risa, no. Y te voy a decir por qué Miguel Ángel y no Leonardo, porque Leonardo sí lleva todos los conceptos del bullido, que más japonés que eso no puede decir. Es educado, es respetuoso con sus mayores, es el líder y es el que está dispuesto a hacer todo por las reglas. Entonces yo creo, y eso, ojo, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía, y está todo bien. Yo creo que Leonardo en ese sentido es más la representación del adolescente japonés, digamos, del adolescente perfecto japonés, de lo que puede llegar a ser de un adolescente americano. Pero, son distintas formas de verlo. Hablando de artes marciales, y volviendo un cachito a la película, vos marcabas que tenía muy buenas escenas de acción.
vamos a explicar por qué. El coordinador de peleas de esta película es un hombre que se llama Pat Johnson, que hizo un montón de doblajes en un montón de películas y, digamos, doble de acción de larga data, y es el coordinador de peleas de Karate Kid 1, 2, 3 y 4. Es más, en las películas 1, 2 y 3 hacía de árbitro en las competiciones. Era el coordinador de pelea, también fue en las 3 películas de Tortugas Ninja, fue el coordinador de pelea de la película de Buffy, que hizo Josh Whedon antes de hacer la serie, y fue el coordinador de peleas de las 2 películas de Mortal Kombat live action y del tour live action que hacían de Mortal Kombat también a mediados de los 90. Entonces, como que hay un pedigrí bastante grande a lo que es, a lo que se refiere a las artes marciales. Por otro lado, también, el doble de acción de Donatello, Ernie Reyes Jr., es, y acá Pablo de pronto se acordará, es el adolescente que las acompaña a ellos en la segunda película. El chinito que en la segunda película los acompaña, Sí. en la primera es el doble de acción, el doble de artes marciales, que está dentro del traje de las tortugas. Y el último detalle que comparto de la película, si dejo hablar a los demás, es que de todas las tortugas, siempre tenían 2 o 3 personas que estaban, digamos, que participaban en la creación del personaje. Tenías uno que actuaba normalmente, que era un titiritero de los de Jim Henson, otro que accionaba todos los músculos de la cara y demás con un montón de cables fuera de cámara, y otro que le hacía la voz. En el caso de Rafael, el titiritero y el que le hace la voz es la misma persona. La persona que está dentro del traje es quien hace la voz. Es la única de las 4 tortugas que tiene esa particularidad. Bueno, una de las características más importantes que tuvo esta película, y sobre todo en cabeza de Miguel Ángel, es que así como se veía la parte rebelde y la parte peligrosa de la adolescencia, de los humanos y de las tortugas también, se hacían muchas referencias a la cultura popular de los adolescentes de esa época. Seguramente a todos los que nos están viendo les vendrá a la mente cuando imitan a Rocky, pero la película está plagada de referencias a lo que era la cultura pop de los 80 y del mismo momento de la película. ¿Les viene alguna otra referencia a la mente ahora? Y tenés Pizza Hut, que además fue uno de los que puso toda la tarasca para que se hiciera la película, porque la cantidad de, digamos, de propagandas que hay es terrible. Y eso que Pizza Hut no es, si bien es una gran cadena allá, pero no es ni de las más importantes, ni de las más importantes de Nueva York, que es una de las cosas que hace énfasis siempre Tortugas Ninja, es que son de Nueva York. Sí, pero en la película creo que aparecían los Pizza Domino, me parece que eran. No, me parece que era, justo estaba diciendo, en la 2 era Pizza Hut. En la primera 2 era es Pizza Domino. Hut. En la 1 es Domino. No, me Después parece que en la Pizza 2 Hut es Domino. pone plata para Googleenlo. que aparezca el chivo. Googleenlo. Otro animal. Hay que Bueno, googlearlo a ver quién tiene razón. sigue siendo pizza fina como el papel, que es la pizza Sí, que también. comen los americanos. O sea, pero sí, digamos, también tenés el Era lo hecho que de- podía pagar la gente que vivía sin ingresos en una alcantarilla. No, casualmente, ellos lo que hacían era jugaban con la política de delivery de aquella época, que si tardaban más de media hora, te tenían que dar la pizza gratis, no la tenías que pagar. Me acuerdo. Bueno, casualmente, el repartidor de pizza es uno de los actores que está dentro de los trajes. Si no me acuerdo, si recuerdo bien, es el que está dentro del traje de Miguel Ángel. Sí, sí. Uno de los detalles importantes que tuvo esta primera película que estamos homenajeando, que remarquemos, fue la primera película de 3 que hubo, más 2 remakes que habrá después, y no sé cuántas películas animadas en 3D que habrán hecho, son un montón, pero la primera, a diferencia de muchas películas que estamos viendo hoy en día, que son la primera película de un superhéroe, respetaba mucho lo que era el canon, que ya era un canon importante de cómics y de serie animada. Por ejemplo, la película está ambientada en Manhattan, icónica para las tortugas. Incluye a Avril O'Neil como, bueno, reportera, si bien antes no era reportera en los cómics, en la animación sí, y la película la muestra como reportera. Le respetan, por supuesto, el nombre, la apariencia general, una chica linda, astuta. Respetan al villano, que es Shredder, el destructor.
y por supuesto, bueno, las tortugas y el maestro Splinter. Respetan la historia en general, no introducen cambios drásticos, y si bien uno puede pensar, la primera película está bien que sea así, hoy en día esto no se está haciendo. Si hoy hicieran, por ejemplo, no sé, Los Sapos Ninja, y saliera la primera película de Los Sapos Ninja, seguramente cambiarían algo, pero las tortugas lo respetaba bastante bien en esta primera, ¿no? Sí, Sí, lo respetó bien. hubo un solo cambio al respecto de lo que es esa base que vos decís, que es el hecho de que en el cómic y en el dibujo, el maestro Splinter es un humano transformado en rata. Y en la película era simplemente otra rata, eh, digamos, era la mascota del maestro, que había aprendido a ser ninja copiando los movimientos desde su jaula. Alta Claro, rata. en el cómic era un ratón, una rata, en Una la rata, serie sí. animada era un humano, y en la película volvió a ser un ratón, una rata. Y en las series, y en la serie del 2003 volvió a ser rata, y en la serie del 2013 volvió a ser humano. Ay, pero me acuerdo de la película cómo te mostraba que la ratita hacía hace así, ¿te acordás, Marco? Que Sí, hacía, sí. Sí, sí. Es que ahí es donde realmente entra en juego todo lo que le aportó Jim Henson a la película, incluso más que las máscaras, como se llama, esa es muy porque Jim era, Henson. era, Sí. era, digamos, era su territorio. Digamos, venía de hacer no solamente Plaza Sésamo, los Muppets durante muchos años, pero acababa de hacer, hace no más de 5 o 6 años atrás, El Cristal Oscuro, que ahora tenemos la serie nueva de Netflix, pero en aquel momento, y creo que hoy en día también, nada más que uno no lo ve porque trabaja mucho más detrás de cámara, pero la compañía Jim Henson se dedica a innovar constantemente en eso, manteniendo también una cierta impronta de juventud y de infantilidad, porque al fin y al cabo son títeres. Pero dentro de eso, una cantidad, digamos, Jim Henson a los animatronics es lo que George Lucas e Industrial Light and Magic a los efectos especiales. Sí. O después lo que fue Weta Workshop y Señor de los Anillos, misma cosa. Son esa gente sobre la cual el resto de la industria se para poder avanzar. Sí, era un genio, la verdad, era la persona que tenían que contratar para hacer ese trabajo. Sí, Sí. murió antes de tiempo. Es una lástima. Murió un mes después de que se estrenara la película. Sí. Fue el último proyecto en el que él trabajó y volvemos estaba a dos aguas, porque él se sentía orgulloso del trabajo que habían hecho, de todas las cosas que tuvieron que inventar para poder sacar la película adelante, pero como era una persona que le gustaba todo lo que era la parte de enseñanza, digamos, tenía una visión mucho más infantil al respecto de lo que era el trabajo con títeres y demás, era uno de los que se quejaba de que la película era muy violenta. Pero, volvemos le debía un favor al director, Sí. y lo hizo, y un gran profesional, porque lo hizo, y gracias a eso la película fue el éxito que fue. Porque independientemente que ahora después hablaremos al respecto de lo que fue el remake de Michael Bay, que trataron de darle un look a las tortugas mucho más realista, en parte por el trabajo en 3D y CGI. Acá, independientemente que no fueran realistas, porque quien tiene una tortuga sabe que no tienen la cabeza redonda, tienen pico y demás. Y sin embargo, vos te lo creías, para la época fue muy buen trabajo de animatronics, de maquillaje y de animación. Entonces, eso fue, yo creo, uno de los grandes puntos que ayudó a que la película llegara al éxito que llegó. Y que además... Tanto éxito tuvo que tuvo 2 secuelas, que si bien fueron mucho más, esas sí fueron muy infantiles, también tuvieron su éxito en su momento, pero nosotros vamos a hacer un salto generacional, nos vamos como 25 años para el futuro, y caemos justamente en esta nueva saga de Michael Bay con Megan Fox y con 4 tortugas rediseñadas, que si bien mantienen la esencia de su personalidad, se ven totalmente distintas porque, por ejemplo, utilizan más cosas que sus armas básicas, y ya son las 4 distintas desde el aspecto, ¿no? Sí, eso es algo igual que también lo estaba viendo en la última serie animada, en la imagen que estabas poniendo. Que es algo que a mí
desde un punto de vista como diseñador, como ilustrador, me gusta, porque te transmite un poco de su personalidad a través del físico, que era algo que en el cómic o en el dibujo original y en esta misma película que hemos estado hablando hoy, no lo tenían en cuenta. Simplemente la única diferencia eran las armas y los colores de las máscaras. Pero vos acá tenés que Miguel Ángel es más chiquito, Donatello es más flaco, Leo es el más estándar de todos y Rafa es una masa de músculos. Lo cual representan visualmente el tipo de personalidad que tiene cada uno. Nos quedó el Donatello fuera de la imagen, ¿no? Bueno, Pobre para, Donatello. para mí le hicimos un favor. Para ¿Qué les mí le parece hicimos un favor. Megan Fox como Avril O'Neil? Poco Megan, colorada, pero por lo demás, ¿cómo se llama? Es decir, no terminé de ver la película porque la verdad no me atrapó, no me pareció interesante a nivel guión y a nivel desarrollo de personajes, lo que hicieron con ellos, pero, qué sé yo, está bien, digamos. Si vos te descuidás, la chica de la película original no era una fea chica, pero si vos ves la que era la de los dibujos, estaba más cerca de Megan Fox que de la chica de los 90, indudablemente. La actriz de la primera película era Judy Hogg, ¿no? Sí. Que aparece en una de las películas de Michael Bay. Hace un cameo. Sí. Lo más divertido, digamos, hay una cosa circular, hablando de Hogg, de que las Tortugas Ninja arrancaron como una parodia de Daredevil. Porque tenés que Daredevil se enfrenta a los ninjas que son The Hand y las tortugas se enfrentan a los ninjas que son The Foot. El maestro de Daredevil es Stick, el palo, y el maestro de las tortugas ninjas es Splinter, la astilla. Y era un cómic muy under, era Sí. prácticamente un fanzine que lo hacían con mucha desfachatez y tuvo el éxito que tuvo y pegó el salto y bueno. Y en parte también por eso, porque fíjate que hasta el hecho de el líquido radioactivo que se cae de la alcantarilla, de acuerdo al canon que veas, es el mismo que lo deja ciego a Matt Murdock. A ver, Phil, contanos una cosa, estas tortugas nuevas, que son todas distintas y no se podía usar un molde para las 4, ¿cómo está el mercado de figuras de acción de las tortugas ninja de Megan Fox? ¿Cómo vamos de nuevo? Pará que me despierto. Sí, volvemos. Proseguimos. Antes, cuando hacías las tortugas o las tortugas classic, usaban el mismo molde para las 4 tortugas y era re barato. En cambio ahora, sea Hot Toys o sea una escala menor, hacer las 4 tortugas requería 4 moldes distintos, esto seguramente encarecerá el costo. Vamos, no obstante. En el hecho de la primera wave sí se utilizaron para las 4 tortugas el mismo molde, igual que para lo que es el Destructor y el Footsoiler son el mismo molde, salvo con un cambio de cabeza. Obviamente después como Playmates ganó mucho más dinero, la serie fue bien, realmente sí después se vieron un cambio de diseños, o sea, realmente se vieron, las disfrazadas eran todos moldes nuevos, ya pudieron haber sacado a Avril O'Neil, a Casey Jones. Para lo que es esta nueva época, sinceramente lo que es en la parte de figuras de lo que es Tortugas Ninjas en lo último nuevo se van dividiendo muchas las franquicias, es decir, ya no es como antes en la antigüedad que una sola empresa tiene la exclusividad y ellos fabrican todo. Ahora va a depender, una te dice, mira, yo quiero hacer las figuras de la serie animada de Nickelodeon. Bueno, yo quiero hacer las vintage nuevas más para coleccionistas. Bueno, y yo quiero hacerlas de la película, que sinceramente no recuerdo quién es el que hace la figura de la película, porque sinceramente como a mí nunca me gustó el diseño de las tortugas, nunca me puse a averiguar quién era, no por una especie Porque de las hicieron vagancia. feas a propósito, las hicieron como para asustar a la gente cuando se aparecen. Claro, que es como lo que decía Marto, que por eso hay mucha gente que las critica y otra gente que les gusta, en el afán de hacerlas diferentes, obviamente las figuras también son diferentes, son muy buenos los detalles, son prácticamente un calco de la figura, Sí. con la excepción de que Megan Fox no está en figura. No. No, y hay que pagar los derechos de la cara. No, pero igual es más o menos igual de plástico que una Barbie. Así que Ustedes cuenten que las figuras de la película
En realidad esos son más para coleccionistas, es decir, están en unas escalas grandes, creo que hay una escala 1.6 que son así. Hot Toys, si no me equivoco, hizo también sus propias Sí, sí. versiones. Y solamente se centraron en las 4 tortugas, ni los villanos. El destructor creo que hay uno solo, uno o dos modelos hay de destructor que creo de diferentes compañías, pero en realidad no es que sacaron a un Foot Soldier con armas como se ve, ni nada de estilo. Es realmente la colección de ambas películas es una colección muy básica, hasta la segunda que bueno, sale Rockoso y Bebop, Rocksteady y Bebop, y bueno, a ellos sí Sí, yo también las les hicieron veo, las figuras. figuras de acción normales, como nuestro amigo Rafael, que va a hacer su tercer cameo. Ujú. Sí hicieron todos los personajes de la película, pero ya no eran el mismo juguete para niños que teníamos en los 90 o los 80, que te podías comprar Claro, figuras. Ahora, pero no obstante, ¿a qué nos referimos a todos los personajes de la película? Las a cuatro los villanos, tortugas, Vivo y Rocoso estaban como figuras de ya acción. cuando sale la segunda, pero sinceramente no es que hay un Foot Soldier nuevo, porque ni siquiera hacen referencia a Foot Soldier. Ya te digo, de Destructor creo que hay unos dos y después de Abril no hay, sí sale creo que una Tortugagon, sí sale una Tortugagon de la película que era bastante cambiada de lo que era al final de la película y después ya para la segunda ya había un ambiente de que ya mucho no gustaron la película, la 2 trataba de rescatar un par de cosas, que es como ejemplo, a Megan Fox ya le pusieron el overol amarillo, le hicieron un poquito más pelirroja, aparecen Rocksteady y Vivo, pero es como manotazo de ahogado para salvar a Michael Bay. Es lo que Y yo lo sentí. se salvó, porque como veníamos diciendo, en Ah, todos los campos en los que compitieron las tortugas, les fue bien. Bueno, ahora con esta imagen nos vamos al último bloque, que es una imagen de Marto Ilustraciones. Marto, recordarnos dónde podemos encargarte unos diseños 3D. Me pueden encontrar en Facebook como MI3D Art, o me pueden encontrar en Instagram como Marto Illustration. No se preocupen, hablo español, creo que se nota poco el acento. Pero bueno, Instagram, Facebook, me pueden contactar por ahí. Si no, cualquier cosa, pregúntenle a Gustavo que él me contacta. Ya, porque el muchacho en realidad es estadounidense, ¿no? ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Ese, Por eso el chiste. casualmente soy vecino de las Tortugas y de Daredevil, nací en Hell's Kitchen. Bueno, quiero que cada uno me cuente cuál es su tortuga favorita y por qué. Empezamos, Marto. Bueno, mi tortuga favorita, como mi buzo lo demuestra, es Donatello. Se dio que yo justo estaba estudiando artes marciales, estaba haciendo karate y kobudo cuando conocí las tortugas ninja. Y el kobudo, para quien no sabe, es la parte que maneja armas del karate. Y el primer arma que aprendes a usar es el bo, el palo. Entonces, se dio todo. Tenía 12, 13 años, estaba estudiando bo y salió una serie donde uno de los protagonistas, que era el más inteligente, el más tímido y el más nerdo de todos, usaba el bo. Entonces, ese fue mi personaje. Era para vos, era para vos. Pablo, ¿cuál es Eh, tu tortuga favorita? Creo que era Miguel Ángel, me acuerdo de chico, tenía todo Miguel Ángel, compraba los muñecos de Miguel Ángel, tenía un peluche de Miguel Ángel y todo así era. ¿Y por Ese qué? era el más divertido de todos, el más interesante. Siempre buscaba divertirse un poco, no tan serio como los demás. ¿Tenías patineta? Ah, Sí, tuve, pero nunca aprendí a usarla. Phil, ¿cuál es tu tortuga favorita? Eh, yo no es que tengo tortuga favorita, a mí siempre me gustaron de chico las 4, pero si tengo que decir una es Leonardo, por el hecho de que tiene 2 katanas, a qué pendejo no le gusta 2 katanas, así era lo loco con 2 katanas. Pero en realidad siempre mi favorito, desde que lo conocí por primera vez, dije, este lo más grosso que hay es Casey Jones. Gracias. Bueno, mi tortuga favorita es Rafael, así que los teníamos a las 4. Podríamos haber hecho el Vamos, video de otra forma, nos vestíamos de tortuga y cada uno representaba un personaje. Si hubiese tal sabido cual. de antemano. yo tengo más o menos el peso de las tortugas, así que vamos todavía. No, a mí me falta, pero para una tortuga me falta décadas. No, pero vos lo tenés a lo largo. Está todo bien. Lo que vos Bueno, y tenés quiero de que me largo, yo lo tengo cuenten de ancho. también, cada Bueno, uno, dígame ay, qué medio, qué plataforma prefiere. Si los cómics, los videojuegos,
la serie animada, las películas. Bueno, Bueno, yo la verdad... yo que Dale, Phil. está. Empiezo yo rápido porque, como yo ya dije, no son muy tortuguero, pero sí, las figuras de acción porque están una mejor que la otra. Sobre todo los vehículos son increíbles. Sobre todo la Tortuwagon, la primera de la original serie, es un calco de la serie animada y es un excelente vehículo. Olipi, Yo prefiero las series, desde la serie del 80, la del 2003 y la del 2012, excepto la última que no la vi, no me gustó y la verdad cambiaron demasiadas cosas. Pero igual todas las series son interesantes en sí. Cada una de verdad es canon porque ocurren en un universo paralelo. Todas son canon entre sí. O sea, es más, de hecho hicieron crossover también en el 2013. También hicieron un crossover y reconocían el cómic como Tortuga Prime. Además de burlarse de Crank y Destructor por ser villanos ridículos. Es más, me acuerdo que Vivo y Rocoso Nuevo llegaron a vencer a Destructor peleando, cosa que nunca hubiera pasado en las series. ¿a vos te parece que las series actuales, que son más complejas, que incluyen trasfondo social, son mejores que la serie de los 80? Y tiene que haber un balance entre comedia y serie. La serie de los 80 era para los chicos, la del 2013 era más acción. La del 2013 era más acción y la del 2013 es la que tuvo mayor balance entre comedia y seriedad. Pero igual el final fue bastante pesado, el del 2013. Martín, ¿cuál es tu plataforma favorita de Tortugas? ¿Cómics, películas, series, juegos, figuras? Yo estoy dividido a tres bandas entre la serie clásica de los 80, la película de los 90 y el primer beat'em up. Esos son mis tres, mis tres puntos de referencia de las tortugas. Vas a tener que elegir uno. Tengo que elegir uno. Ya pillo. ¿Cómo se llama? Me dedico al fanart de dibujos de los 80, así que tengo que ir con el dibujito. Bueno, yo también optaría por la serie animada, porque creo que sin la serie animada perderíamos un elemento importantísimo de las tortugas que desarrolló al máximo la personalidad por la cantidad de capítulos que tenían y a los villanos y a los personajes invitados. Y sí, también es cierto que el primer juego no en realidad, el Tortugas Ninja 2 y el de Turtles in NES, Time, que era el 3, fueron geniales porque era como que se compartía de una forma distinta, pero sí, la serie animada es claramente el elemento más importante porque es el que tuvo más episodios, justamente, era una serie. Bueno, duró 10 años, desde el 87 al 97. Listo. 10 años duró, ninguna serie duró tanto. Sí. La cantidad de personajes que nos habrán presentado en ese transcurso de tiempo. Más vale. Baxter Imposible Stockman, Ratcatcher. Y los juguetes y los juegos que han vendido y los cómics que han hecho. Es imposible acordarse de todos los personajes de las Tortugas Ninja. Está el de basura, después está otro que muta, y van cambiando, no son únicos, son muy Hay maleables. muchísimos personajes, muchísimos. Incluso un les gato agradezco a los tres helado. por participar de este homenaje a los 30 años de la película de las Tortugas Ninja. Martín, Pablo, Phil, nos estamos viendo en el próximo Unifans, que espero que sea en un salón, con un teatro, con un escenario, y si no, nos seguiremos viendo por internet. Para hablar por internet, recuerden que me pueden buscar en el canal de Vinilos Games, que también tenemos un especial de Tortugas Ninjas un poquito más a fondo, no tanto como la película que estuvimos homenajeando el día de hoy. Pero queríamos decir Vinilos Games, ¿viste? Ahí está. Yo quería bichivo, ¿viste? Bueno, gracias a todos y a todos los que nos estuvieron viendo gracias a vos, hasta ahora. Gustavo. Chao. Nos Gracias, vemos. gente. Adiós.